Buen día jóvenes, el día de hoy vamos a ver un video tutorial de cómo realizar una pequeña red social en Android, programada para el sistema operativo Android, con la versión del Eclipse U1. Vamos a conectarnos a la base de datos en MySQL mediante código PHP. Vamos a enviar la data desde el aplicativo Android a nuestra base de datos, ¿sí? Para la cual he desarrollado las diferentes interfaces. Una interfaz de login, de logueo, donde vamos a ingresar el usuario, la clave, vamos a dar clic en entrar y nos enviaría al menú principal. Pero en el caso que no tengamos una cuenta, debemos de registrarnos, ¿no? El cual se ha desarrollado la siguiente interfaz para ingresar el usuario, y vamos a validarlo de que no exista, ¿no? Que no haya otro usuario con nuestro mismo nombre en la base de datos. Lo vamos a validar. Si todo está ok, nos va a permitir continuar el reingreso de datos. De lo contrario, nos va a salir que el usuario ya existe, ¿no? Y tendríamos que generar otro usuario. Muy bien. Entonces, para ello necesitamos empezar a crear la base de datos. La base de datos la vamos a hacer en MySQL, ¿no? ¿Sí? Entramos por localhost, ¿no? phpMyAdmin, ¿no? Y vamos a empezar a crear la base de datos. Nosotros vamos a crear la base de datos denominada red social. Vamos a poner el tipo de cotejamiento que va a ser español. Le damos clic en crear, ¿sí? Y procedemos a crear las tablas. En este caso voy a crear una tabla denominada usuarios. Voy a empezar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando hacemos la conexión desde Android a base de datos, hay que tener en mucha consideración las mayúsculas y minúsculas, ¿no? Porque a veces muchos de los errores es por eso, sobre todo porque al querer insertar o consultar desde PHP va a validar mucho eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora que creamos nuestros campos, ¿no? Y tablas también, ¿no? Entonces, la tabla usuarios va a tener el campo, bueno, el ID, ¿no? El nombre del usuario, la clave, el correo, el sexo, el teléfono y el estado, ¿no? Entonces estamos hablando de algo de más o menos 7 campos. Damos clic en continuar y empezamos con el primer campo, ¿no? El primer campo va a ser el ID del usuario, que va a ser un campo entero, va a ser primary key y lo vamos a hacer auto increment, o sea que automáticamente se genera el código, ¿no? El siguiente campo va a ser el nombre del usuario. Le vamos a poner un varchar y le vamos a decir una longitud máxima de 50. El otro campo va a ser un campo clave, un varchar, ¿no? Y le vamos a poner de 200, 300, ¿no? ¿Por qué? Porque esta clave va a ser encriptada. Entonces no sabemos la longitud del algoritmo de encriptación que puede tener. Entonces muchas veces cuando limitamos, cuando queremos loguearlo no lo va a reconocer, ¿no? Porque la clave no está correcta. El campo correo, un varchar de 150 más o menos. El campo sexo, ¿no? Le podemos colocar todo en letras, quizás que guarde sexo masculino y femenino, de 20. El campo teléfono, vamos a poner un varchar de 15. Y el campo estado, ¿no? Para quizás en algún momento inhabilitar al usuario y ya no va a poder iniciar la sesión, ¿no? O sea, vamos a ponerle que sea un char de 1. Muy bien, y damos clic en grabar. Entonces ya tenemos data al usuario. Están ahí nuestros campos. Muy bien. Vamos a proceder a crear otra tabla, y para dar clic en otra tabla damos clic en la base de datos para que nos salga la opción de volver a crear otra tabla, ¿no? Entonces la otra tabla la vamos a llamar chat, donde va a estar todas las conversaciones, ¿no? Esta tabla chat va a tener el ID de chat, el usuario que envía el chat, a quién le envía, o sea el usuario que recibe, el mensaje, por supuesto, la fecha y hora del mensaje, ¿no? Y el tipo de mensaje, ¿no? Si va a ser un chat privado o chat público, ¿no? Hemos querido hacer una red social de una manera distinta, ¿no? Diferente. Entonces estaríamos hablando de algo de 6 campos más o menos. O podríamos hacerlo también quizás en 7 campos, ¿no? Vamos para dividir un poco la fecha y la hora, ¿no? Hacerlos en 2 campos distintos. Entonces vamos a darle a continuar. El primer campo va a ser ID de chat. Ahí está. Va a ser un entero. Es un primary y es un auto increment. Muy bien, procedemos a crear el campo del usuario que envía, que sería el foreign key, ¿no? Pero podemos cambiar también de nombre entero. El otro, el usuario que recibe, de tiempo entero.
El otro sería el mensaje, ¿no? El mensaje que va a escribir el usuario. Podemos limitar también, podemos decir que sea, no sé, quizás 250 caracteres nada más, ¿no? Tipo Twitter, ¿no? Mensaje corto. 150 más o menos. Vamos a 300. 150. ¿Listo? Vamos a poner el campo fecha de qué día esté enviando el chat. Es un tipo day. Y vamos a poner el campo hora, que sería un tipo de dato time. Tiempo. Ahí está. Muy bien. Y el tipo de mensaje, ¿no? Si es privado, si es público. Entonces vamos a poner que sea un varchar de 10. Bien. Grabamos. Entonces, ya, ¿no? De clic acá tengo mis dos tablitas. Tengo mis dos tablitas ya. Están mis dos tablas, están mis campos ahí. Bien, es el primer paso. Ahora, entonces, ¿cómo se llama mi base de datos? Se llama red social. Entonces, esto necesito para hacer mi cadena de conexión. Para poder conectarme desde Android a la base de datos, ¿no? Entonces, muy bien. Tenemos ya el diseño de login, ¿no? Cuando yo dé clic en registrar, recién yo voy a poder crear una cuenta, ¿no? Que está acá. Entonces, arrancando el diseño están ahí visibles las cajas, ¿no? Pero la idea es que ni bien arranque, debería de estar oculta, ¿no? Recién se van a mostrar cuando ya el usuario es válido. Entonces, para poder ponerlo de una manera, digamos, invisible, hay dos tipos de atributo, ¿no? El atributo... Vamos a ver acá, vamos moviendo acá. Ahí está. ¿Sí? Tenemos la propiedad visibilite, ¿no? Visible, ¿no? Visibilite. Entonces, en las propiedades visible, invisible y gone. ¿Cuál es la diferencia? Si yo pongo visible, bueno, se va a notar, ¿no? Si yo pongo invisible, se va a ocultar, pero sigue ocupando espacio. En cambio, la propiedad gone, ¿no? Gone, lo que hace es ocultarlo y reducir ese espacio. ¿Sí? Entonces, en este caso nos va a convenir la propiedad gone. Entonces, yo voy a poner que arrancando las imágenes están ocultas, ¿no? Esta gone. Siguiente imagen también gone, muy bien. Todo el linear layout que contiene al correo también lo voy a poner gone. El otro linear layout de ingreso de clave también lo voy a poner gone. De reingreso de clave también lo voy a poner gone. Y spinner, o como un combo box, ¿no? Tipo un combo box o un select, si habláramos de HTML, combo box en Visual, ¿no? Es el spinner, ¿no? El control spinner. También lo vamos, todo el linear layout, porque el spinner está dentro del linear layout, lo voy a poner en Go. Y sobre todo mi botón crear, pues, ¿no? No debería de todavía crear si es que no es ingreso un usuario correcto. Muy bien. Con eso arranco el diseño, guardo con control S o puedo ir a un archivo guardar también. Entonces ya está la parte de cuenta y vamos a empezar ya a programar. Muy bien. Para ello, si es cierto, nuestro proyecto tiene la carpeta, ¿no? El contenedor de paquetes SRC, en la cual va a contener sus paquetes y dentro de cada paquete va a tener nuestras clases. Esas clases, normalmente una actividad, un activity, tiene siempre una clase, ¿no? Pero no muchas veces el número de clases representa el número de activities, ¿no? A veces podemos tener clases para hacer conexiones, para hacer los objetos, ¿no? Entonces en este caso lo he distribuido de la siguiente manera, ¿no? Tengo un paquete donde va a estar, digamos, la programación de todas mis clases que llaman a los activities. Tengo mi paquete de conexión, que le he puesto por nombre HTTP. Y digamos un paquete de objetos, ¿no? Porque después voy a querer leer, listar, entonces ahí trabajo con mis get y los seg, ¿no? Que es lectura y escritura. Entonces lo trabajo en un paquete denominado objetos, que más adelante vamos a ver el resto de clases. Entonces, vamos a ver el archivo de conexión, que es lo más importante, arrancando, ¿no? El archivo de conexión, que está acá. Muy bien. Veamos. Hemos creado una variable, ¿no? De tipo string, que le hemos puesto URL connect, ¿no? Es como mi variable global que va a contener mi cadena de conexión. Así como en Visual es el SQL connection, que a veces trabajan con la variable con o cn, ¿no? Así como igualito creamos en conexión PDO y PHP, de la misma manera que es en Android, ¿no? Creamos una variable string, URL connect, en la cual va a tener la ruta, ¿no? Donde va a estar mi carpeta alojada, mis archivos de PHP en mi servidor. Si ustedes tuvieran un hosting, ¿no? Colocarían la dirección de su hosting, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no?
http://enterate.servicios.kiala.comensen.com, ¿no? Es una página de dominios gratis. O en este caso el IP de mi máquina, ¿no? Si yo hiciera un ipconfig a mi computadora, veo que el IP de mi máquina es 192.168.1.44, ¿no? Es por ello que yo arranco acá y le pedí máquina /entérate. ¿Qué es entérate? La carpeta donde van a estar alojada mis archivos de PHP. Significa que yo tengo un servidor, ¿no? Acá está mi carpeta, ¿no? Cuando yo instalo el WAN server, genera la ruta de WAN, www, y dentro de www tengo mi carpeta entérate. Entonces, en mi carpeta entérate, yo voy a tener todos mis archivos PHP que van a permitirme conectarme ya con la base de datos, porque Android directamente no puede enviar la información a la base de datos, necesita de un archivo mediador intermedio, ¿no? Un archivo que sea el que dé el pase a la base de datos. En este caso es un archivo PHP, ¿no? Porque estoy trabajando con base de datos MySQL. Entonces, por eso es que coloco la ruta entérate, porque en mi proyecto, en mi servidor, ¿no? En www está mi carpeta entérate, y dentro de carpeta entérate voy a guardar todos mis archivos PHP con los cuales voy a hacer mi conexión. Muy bien. Entonces, una vez que yo creo mi variable, ¿no? De tipo string, se genera los gets y los set, que no hay necesidad de yo estar digitándolo, ¿no? Yo simplemente me ubico mi variable, ¿no? Y me voy a la opción source, acá está source, y le doy generar gets and setter, ¿no? Doy clic, se activa automáticamente, ¿no? Y daría opción clic abajo en mi botón OK, y se genera automáticamente los get y los set, ¿no? No hay necesidad de estar programando ni digitando, ¿no? Entonces, acá guardo, muy bien. Ya tengo mi cadena de conexión. Ahora tengo que crear mi archivo de conexión en PHP. ¿Sí? Para ello utilizan un editor. En este caso estoy utilizando el Dreamweaver. No puedo utilizar el Sublime también, ¿no? Cualquier otro programa de edición. Hay un Notepad también para programadores, ¿no? En este caso he creado un archivo, ¿no? Conexión. Y ese archivo conexión está dentro de mi carpeta entera. Tenemos este archivo de acá. Es este archivo. Está dentro de mi carpeta entérate. Bien, he creado un archivo de conexión con extensión PHP, en las cuales para decir que es PHP tengo que abrir el código PHP y cerrar el código PHP, ¿no? Entonces, usuario, ¿no? Voy a crear unas variables para hacer mi conexión. Usuario de la base de datos, en este caso root. Cuando uno siempre genera una base de datos en MySQL, por defecto toma el usuario root, ¿no? Pueden ustedes cambiar ponerle otro usuario, ¿no? Una clave incluso. Pero en este caso, por defecto, siempre es root y la clave está en blanco, ¿no? Ahora, si tuvieran un hosting, ahí tendrían que poner el nombre del usuario de la base de datos y la clave de la base de datos, ¿no? Luego va el nombre del servidor, en este caso es localhost, o sea, ¿por qué? Porque el servidor es acá, de una manera local. Si ustedes tuvieran hosting, pondrían el nombre también del servidor, que normalmente es como una dirección de dominio. Y el nombre de la base de datos, tal cual lo han creado, ¿no? Si mi base de datos se llama red social, así, con mayúscula, entonces yo tengo que llamar tal cual está creada. Ahí está, red social. Muy bien. Luego llamo a mi cadena de conexión, ¿no? Ejecuto mi MySQL Connect, ¿no? Llama al servidor, llama al usuario y llama al password, ¿no? En el caso, para poder habilitar la conexión a la base de datos, y la ejecuto. Con esta cadena de conexión yo voy a poder utilizar, ¿no? Y poder conectarme ya a la base de datos. Muy bien. Ya está mi cadena de conexión creada. Ahora sí, empezamos a programar, ¿no? Vamos a empezar primero por el login. Se supone que cuando ustedes den clic en el botón registrar, porque no puedes loguearte si no tienes un usuario registrado, damos clic en la opción registrar y nos debe de llevar a la activity, nos debería de llevar a la activity cuenta, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, muy bien, mi archivo de conexión, recuerden que el archivo de conexión se debe de crear en el paquete HTTP. ¿Cómo creo un paquete? Se van a src, new, opción package, ¿no? Paquete. Crean ahí un paquete, ¿no? Y acá colocarían el nombre, ¿no? Del paquete al cual desean crear. Una vez que se creó el paquete, dentro del paquete le dan anti-click new y es una clase, ¿no? ¿Qué nombre le van a poner a una clase? Recuerden que una clase siempre empieza en mayúscula. Entonces, ¿cómo se va a llamar la clase? En este caso, conexión, ¿no? La clase conexión, que es la de acá, ¿no? Lo que estamos hablando. Muy bien. Entonces, ahora procedemos ya a programar la parte del login, que es cuando yo dé clic en el botón registrarte aquí, me mande a cuenta, ¿sí? Entonces,
El archivo login se supone que se ha creado cuando crearon el activity, ¿no? Cuando crearon el activity login, se generó solito el archivo login, ¿no? La clase login. Vamos a ir a la clase login. Ahí está. Entonces, la clase login extiende de un activity, ¿no? Porque va a llamar a un activity. Muy bien, entonces yo he creado para cada variable que voy a utilizar en mi programación, ¿no? Cada control del diseño de mi programación, le asigné una variable. Txt usuario, donde ingresa el usuario, es un control edit text, txt clave es un edit text, botón entrar tipo button, y donde dice la palabra aquí, ¿no? Regístrate, opción regístrate, es un test view. Muy bien. He creado una variable progress dialog, que eso lo vamos a ver de aquí cuando ya empecemos a loguearnos, ¿no? La cual va a hacer que cuando tú des clic en acceder a sesión, ¿no? Entrar, va a empezar a cargar, ¿no? Como un círculo, ¿no? Ese es un progress dialog, ¿no? La típica opción que dice cargando, ¿no? O espere, ahí está, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver luego, ¿no? Esto es cargando para al momento de logueo, ¿no? De login. Sí. Entonces, vamos a empezar a llamar a nuestro archivo de conexión. Muchas veces en el resto de programas, cuando nos enseñan a programar, ¿no? Sobre todo en Visual, nos enseñan a instanciar clases. Entonces, en este caso también voy a instanciar clases. ¿Cómo se llamaba la clase que yo había creado? Conexión, ¿no es cierto? Entonces ahí está la clase conexión. Entonces yo creo una variable para instanciar la conexión que le he puesto cnx, que viene de la clase conexión, y la instancio con mi clase conexión. Ahí está. Muy bien. Entonces estoy creando una variable que le he puesto login URL, ¿no? En la cual va a llamar a mi cadena de conexión. Si ustedes, ¿cómo se llamaba la variable en la cual instanciaba la clase? cnx, ¿no? Si ustedes colocan punto, inmediatamente me va a llamar a la variable de conexión, ¿no? Entonces el urconnex va a tener toda mi variable de conexión, ¿no? Que sería esta de acá. Bien. Sí, entonces ahora en el onCreate, es que es el típico load, ¿no? Cuando carga recién el formulario, va a arrancar llamando a la activity login, ¿no? Que es mi diseño formulario. Comienzo a llamar a los controles, ¿no? Porque si tú ya creas una variable acá, tienes que asignarla de qué control es, o sea, qué ID es, ¿no? Muchas veces se suelen olvidar esta parte de acá, y por eso es que genera la gran mayoría de errores, ¿no? Entonces, comienzo, ¿no? Variable txt usuario, es un edit text, vamos buscando el ID, ¿no? Visualizando el ID, ¿no? Find view by ID, llama al ID txt usuario, ¿no? Y lo mismo con la clave. Llamamos al control, también el ID del control, que luego vamos a programar esta parte que cuando yo dé clic en el botón entrar y entre el login, pero acá vamos a empezar a registrarnos recién, ¿no es cierto? Entonces, registrar, vamos abriendo acá el login para que quede un poco más claro. Cuando ustedes den clic acá en registrar, este es un test view. Entonces, cuando ustedes den clic en la opción registrar, que es un test view, ¿qué pasa cuando dan clic en la opción registrar? ¿No? El evento que escucha, ¿no? La petición, porque el teléfono normalmente escucha una petición, es el secOnClickListener, ¿sí? Entonces nosotros llamamos txt-registra.secOnClickListener, ¿no? Incluso ahí nos va a salir los parámetros, miren acá. Si yo llamo txt-registrar, que es mi control, regístrate, muy bien, yo pongo y voy digitando, ¿no? Y utilizo el acceso rápido, que es un control barra espaciadora, llamo secOnClickListener, doble clic y me sale, ¿no? Que debo llamar al onClickListener. Entonces yo pongo new onClickListener. ¿Qué pasó? Se mueve el cursor, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? onClickListener, control, clic, y ya salió automáticamente todo el código, o sea, no necesito ni siquiera ni de digitarlo. Y acá me sale que debo de finalizar con un punto y coma, ¿no? Es la opción del control, ¿no? Que es lo mismo que está abajo. Entonces, un acceso rápido, no hay que aprenderse mucho código acá, solamente todo sale con el atajo de teclas, ¿no? Entonces, para poder llamarlo, se supone que yo doy clic de este login, de la clase login, voy a llamar aquí a cuenta, pero no llamo a los formularios, acá el llamado se hace de clase a clase. Entonces, si estoy en la clase login, estoy en esta clase login, voy a llamar a mi clase cuenta. ¿Y quién es mi clase cuenta? La clase cuenta es aquella que llama al formulario cuenta, ¿no? Ahí está, que va a llamar a este formulario.
Ok, entonces este lo voy a cerrar. ¿Qué va a llamar a este formulario? Ahí está, solamente hay que hacer eso. Ahora, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces del Activity Logic voy a llamar a Activity Cuenta. Nada más que hay que programar acá en Logic. Muy bien, guardo por el momento, ¿no? Porque después hay que hacer que funcione la opción entrar, ¿no? Bien, ahora ya pasamos a programar el cuenta. Muy bien, el Activity Cuenta, que es mi formulario, va a tener su clase cuenta. También clase cuenta, ¿sí? Algunos códigos ya les he pasado ahí por plataforma virtual, lo pueden descargar, ¿no? Muy bien, entonces para el Activity Cuenta recuerden que tenía la caja principal, ¿no? Que es sobre todo donde yo voy a validar a los usuarios, ¿no? Muy bien, entonces cada control va a ser llamado en cuenta. Bien, entonces estoy creando acá un spinner, que es para el combo sexo, ¿no? En el cual todavía no hemos asignado los valores, porque no es como en Visual, que ni bien arrancas, jalas un combo, ¿no? Y puedes asignar los valores desde el menú, ¿no? Eso hay que programarlos a través de un array, ¿no? Hay que verlo ahorita lo vamos a ver esa programación. Tenemos también los edit text, que lo puedo, para no estar repitiendo edit text por cada uno, puedo separarlos por comas, ¿no? Los botones también, ¿no? Botón crear usuario y botón salir cuenta. Muy bien, tengo la opción de validar usuario, que sería este de acá, ¿no? Cuando le dé clean en el test view, validar usuario. Listo, validar usuario. Mis imágenes, ¿no? Son imagine view, imagen de ok o imagen de no. Esta variable posición va a servir para mi array, para poder arrancar con mi array, ¿sí? En este caso es un vector tipo lista, ¿no? Es la posición, no voy a hacer una lista luego. Por eso que acá creo, ¿no? Instancio nuevamente una clase, ¿no? Que vamos a verlo ahorita. Vamos a crear esa clase de lista de usuario, ¿no? En el cual he puesto la variable usuario list. Y por lo tanto, no vamos a ver ahorita de qué manera vamos a hacer que instancien la lista de usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a ingresar un usuario y lo voy a validar si existe o no. Entonces para ello necesito tener una pequeña lista en memoria. Entonces yo necesito de crear una clase, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Nuevamente, ¿no? Llamo mi variable de conexión, así como en el Logic, ¿no? Instancio mi clase de conexión y tengo la ruta de conexión. Ahora, cuando yo haga mi cuenta, tengo dos accesos a la base de datos. Uno, cuando corroboro si el usuario existe o no, y lo otro cuando lo inserto. Entonces voy a trabajar con dos archivos, uno de consulta y otro de inserción. Es por ello que yo tengo una variable que le he puesto URL guarda y una URL lista. En esta lista voy a tener el resultado de los usuarios consultados y acá voy a recién insertar. Y si se dan cuenta, llama a la variable URL connex, ¿no? Concatenado, por decirlo más, concateno con este archivo. Este archivo lo estaba buscando, muy bien. Recuerden, ¿qué tenía la variable URL connex? ¿Qué tenía? Tenía la ruta de conexión. O sea, quiere decir que entra al servidor y entra a la carpeta intégrate, ¿sí? Entonces, entró a la carpeta intégrate, muy bien. Entonces acá sería el IP o el localhost, ¿no? El nombre del servidor, slash y la carpeta entérate. Y dentro de entérate me dice que busque el archivo insertar usuario. Y también que busque el archivo consulta de otro usuario PHP. Significa que yo tengo que tener dos archivos PHP. Tengo que hacer dos archivos de PHP, ¿no? Que están creados acá. Vamos a jalarlos por acá, ¿sí? Tengo que insertar usuario, que es mi archivo PHP, y mi otro archivo que es consulta usuario. Entonces vamos a arrancar nosotros con el consulta usuario. No voy a consultar primero si existe o no. Ahí está, este es mi archivo consulta usuarios. ¿Qué tengo en mi archivo consultas usuarios? Que es un archivo PHP. ¿Cómo genero un archivo PHP? ¿No? Doy clic en archivo, nuevo, y en nuevo elijo la opción PHP y creo. Cuando yo creo un archivo PHP me va a salir ese código que es HTML. Lo que hago es borrarlo y dejarlo para yo empezar a crear mi código PHP en vista código. Hay algunos que suelen ir a la vista de diseño y no van a encontrar nada. Claro, pues ese es full código, no hay nada de diseño. Voy a cerrar esto. Entonces, mi primer archivo, que es consulta a otro usuario, voy a consultar si existe. Llamo a mi conexión, ¿no? Mi localhost, mi base de datos, mi usuario por defecto la base de datos, si tiene password o no, y realizo mi conexión, ¿no? Ya, digamos, código PHP que ya se ha visto muchas veces en clases de programación web, ¿no? Perfecto, tengo mis cadenas de conexión, ¿no? Voy a utilizar.
Ahora, si se dan cuenta, estoy recibiendo una variable que se llama usuario verificar. Pero esta variable la estoy recibiendo por método get, ¿sí? Y la estoy almacenando en una variable usuario verifica. Esta variable usuario verifica la recibe de Android. Android manda esta variable, ¿sí? ¿Quién es esta variable? Prácticamente es mi caja de texto, ¿sí? Vamos a ver acá. Estoy en cuenta. Salir cuenta no está todavía. Acá está validando si existe otro usuario. ¿Sí? Voy a recibirla acá de mi variable, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Voy a recibir esa variable. Entonces, antes de continuar con PHP, vamos a terminar acá la parte de Android para que se pueda quedar un poco más claro. ¿Listo? Entonces, en mi archivo cuenta, ¿no? Voy a llamar entonces a mis archivos para insertar y mis archivos para consultar a usuarios. Acá son mis variables. Muy bien, en el onCreate, para poder mostrar el combo, ¿no? Que te muestre si es masculino o femenino, no, es un spinner. Acá está mi spinner. Y estoy creando un array de opciones, ¿no? En este array de opciones voy a mandar femenino y voy a mandar masculino, para que mi combo, ¿no? Mi spinner, se pueda mostrar los dos sexos. Ahí está, mi femenino y masculino. Y creo un adaptador, ¿no? Creo un array adapter. Un array adapter. Esa es mi array adapter, ¿sí? Recuerdan que tenía mi variable posición, ¿no? Que más adelante lo voy a utilizar en mi array adapter. Ahí está mi array adapter, ¿sí? El cual va a obtener un diseño de Android. Hay diferentes tipos de spinners, ¿no? Diferentes, este es el más simple, un spinner simple, hay diferentes tipos. Y a este spinner le voy a mandar mi array de opciones. ¿Quién es mi array de opciones? Acá está, ¿no? Femenino y masculino que le estoy mandando. Muy bien, una vez que creo mi adaptador, ese adaptador que contiene mi array de opciones lo voy a asignar a mi combo, o sea, a mi spinner. Y como lo voy a asignar es escritura, por lo tanto es secAdapter. Bien, entonces creo mi array de opciones, voy a mandarle, ¿no? Acá puedes cambiar el número de array, puedes poner array sex o no sé, ¿no? El array que quieras. Es una variable. Entonces, tu array, ahí está tu vector, que va a obtener femenino y masculino de opciones. Y en el adaptador, en el array adapter, voy a asignar a mi spinner, a mi control, voy a asignar ese vector de opciones. Bien, una vez que asigno a mi adaptador, ya tengo mi array cargado con todos mis valores, procedo ya a asignarlo a mi spinner, ¿no? Procedo a asignarlo ya a mi spinner, ¿no? secAdapter. Bien. Al hacer eso ya van a poder ustedes ejecutar y van a poder ver el sexo masculino y femenino, ¿no? Ahí van a poder ya analizar. Muy bien. Entonces, vamos a salir de cuenta, todavía eso no. Vamos haciendo validar usuario. Bien, vamos a hacer la programación de validar usuario. Para poder hacer validar usuario, se supone que yo tengo que tener en memoria, todos los usuarios que ya existen, ¿no? Tendría que tener en memoria los usuarios que ya existen y validarlo, ¿no? Entonces, primero, necesito la caja de texto de validar usuario, ¿no? El evento, cuando yo dé clic en validar usuario, que es este de acá, cuando yo dé clic en validar usuario, cuando esté dando clic en validar usuario, que es un test view, por eso está en el evento onClickListener, ¿no? Voy a llamar a un método denominado mostrar listado.execute, ¿no? Es un método. Cuando ustedes creen este código de demostrar listado.execute va a salir error, ¿no? Porque todavía no ha sido declarado, entonces no hay problema, abajo lo vamos a declarar. Como es un método, no va a estar dentro del onCreate, tendría que estar fuera del onCreate, ¿no? Entonces, después de la llave del cierre del onCreate, ahí vendría ya el método mostrar listado.execute. Muy bien, entonces, si el usuario es correcto, voy a mostrar la imagen de OK, de lo contrario voy a mostrar la imagen de no, ¿no? Por eso es que también las estoy instanciando acá, ¿no? Mis variables, estoy llamando sus IDs, ¿no? Imagen OK, imagen no. Muy bien. Entonces, vamos a ver entonces el método mostrar listado, ¿sí? Vamos a ver el método mostrar listado. Muy bien. Esta llave es del onCreate. Esta llave de cierre es del onCreate. Entonces, saliendo del onCreate yo voy a empezar a crear mis métodos. Muy bien. Es insertar, todavía no, lo vamos a ver más adelante. Y ese tampoco. Acá está, mostrar. Muy bien. El método mostrar listado execute, ¿sí?
te voy a mostrar el estado de execución. He creado, ese es un código ya que, digamos, un poco estándar, de una librería ya, del mismo Android, que lo encuentras en la página de Android, incluso para mostrar, ¿no? Puedes encontrar en internet, ¿no? Que esto incluso lo voy a subir ahí para que lo puedan entender, se les puede hacer más fácil de digitarlo, ¿no? Este método mostrar listado va a recibir como parámetro el URL. ¿Qué URL sería? Prácticamente sería el archivo PHP que se va a encargar de listar, o sea, el archivo de acá, ¿no? El que vamos a generar más adelante. Este archivo, que es consultar a otro usuario, ¿no? Este archivo va a recibir, ¿sí? Va a recibir este archivo, va a utilizar el paquete de conexión del HTTP client, que es un paquete, es una librería que tiene el mismo Android, ¿no? Que te permite hacer las conexiones, que tiene con servidor, ¿no? Con servidor WAN, que es el Apache, te va a permitir conectarte, porque en este caso el servidor WAN server que utilizo para mi base de datos y para mi código PHP utiliza como servidor el Apache. Entonces instancia a las librerías, ¿no? del HTTP client, el cual se va a encargar de buscar, responder, no hacer la petición directamente a la base de datos, ¿no? Entonces ahí no hay que mover nada, solamente lo único que sí hay que mandarle en la variable de conexión para que se pueda conectar a la base de datos, ¿no? Si no, no se va a poder conectar, ¿no? Muy bien. Luego llamamos, ¿no? Este código de acá es para convertir, ¿no? La codificación al momento de hacer la consulta, ¿no? En la codificación UTF-8, ¿no? Estamos ahí de una manera convirtiendo, ¿no? La codificación de la conexión. Muy bien. Entonces, recuerdan que yo cuando les decía que en el PHP estoy mandando mi variable, ¿no? De la caja de texto de usuario, ¿no? Para poder validar. Entonces, creo una función, ¿no? Es una función de tipo booleano denominado listado, ¿sí? Esta función de tipo booleano llamado listado, lo que va a hacer es en memoria tener como si fuera un listbox, como si fuera un array, como si fuera un vector, si fuera un data grid view, ¿no? En memoria, como si fuera una tabla temporal, ¿no? Entonces, lo que estamos, ¿sí? Es recibir la variable URL lista, ¿no? ¿Quién era lista? Se acuerdan que en la parte superior habíamos creado la variable URL lista que obtenía la cadena de conexión con el servidor y va a llamar al archivo consulta otros usuarios PHP. Ese archivo consulta usuarios PHP le voy a mandar, ¿sí? Una variable llamada usuario verificar, usuario verificar. Y este usuario verificar va a ser lo que haya escrito en la caja de texto usuario, ¿sí? Por eso dice de que este usuario new.getText.toString, lo estoy parseando, no lo estoy convirtiendo a un string. Por eso mi variable string es de tipo, ¿no? Usuario verificar es de tipo string. Esa variable yo la voy a asignar, la voy a enviar a esta página. La voy a enviar. Al yo colocarle el signo de interrogación acá y al mandarle esta variable, ¿no? La estoy mandando como por URL. Y como la estoy mandando por URL, por defecto es un método get. Por eso es que en PHP yo recibo mi variable usuario verifica por método get. Esta variable usuario verifica tal cual está escrita igualito, así de minúsculo, de la misma manera, preferible copien y pegue, copien esa variable, es la misma variable que está acá, mire, ahí está, es la misma variable, esa es la variable que está recibiendo por método get, va a recibir mi URL de conexión, ¿no? De arriba de listado, ¿no? Para poder verificar. Entonces, previamente verifico si el resultado de esta lista, ¿no? Es diferente, ¿no? Es diferente a vacío. Por eso acaba el signo de migración, ¿no? Si es diferente a vacío, yo voy a proceder a mostrar mis datos. De lo contrario, simplemente voy a mostrar un mensaje. Ahora, si bien es cierto, yo no puedo conectarme directamente de Android a la base de datos, necesito un archivo que en este caso estoy utilizando el PHP. Android no reconoce, no lee directamente PHP. Android va a leer en código JSON, JSON, ¿sí?
Por eso es que acá en el mismo Android yo comienzo a leer mi resultado a través del lenguaje JSON o JSON. ¿Sí? Igualito, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Así, vamos al PHP. Acá estoy en el PHP, consulta a otro usuario, ¿no? Entonces, mi archivo en PHP, ¿no? Recibía, ahí está, ¿no? Recibía la variable, la mandaba por URL, con método get, las voy a almacenar en la variable del mismo nombre, muy bien. Y hago mi consulta, un select sencillo, ¿no? Voy a consultar cuántos usuarios hay, ¿no? Donde el usuario sea la misma variable que estoy recibiendo, ¿sí? Si yo encuentro usuarios, ¿no? Por eso dice, si el número de filas que yo encuentro, si el número de filas que yo... Si no hay ningún usuario, no voy a recibir un número de filas, o sea, va a ser 0. Si ya hubiera por lo menos un usuario, va a ser mayor que 0, ¿no? Por lo menos va a ser 1, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, estoy creando una variable acá, que voy a recibir un array de valores, ¿no? Pues en este caso voy a recibir solo un campo, entonces no va a ser demasiados arrays, ¿no? Pregunto, ¿no? Si la respuesta a la consulta es diferente de 0, o sea, por lo menos hay un solo registro, entonces lo que hago es recorrer mi consulta, por eso está con la while, ¿no? Es un bucle, ¿no? Recorre mientras, ¿no? Mientras, recorre, ¿no? Voy ejecutando la sintaxis del query, ¿no? Voy ejecutando mi consulta, le estoy almacenando una variable row, ¿no? De tipo fila, y a través de mi variable JSON, que es de tipo array, ¿no? Lo voy a almacenar en un vector, en una matriz que le he puesto por nombre tablita. No voy a recibir mi valor. Por eso es que en Android, acá está. Por eso es que en Android yo recibo el array. ¿Y cómo se llama mi array? Tablita, ¿no? ¿Cómo se llama mi array? Ahí está, ¿no? Tablita. Voy a recibir todo el valor del array. Muy bien. Entonces, ¿cómo recorrí un array? Con for, ¿no? Desde siempre un array empieza en la posición 0 hasta la cantidad de valores que tenga ese vector, ¿no? Entonces, por eso es que yo recorro ahí con un for. Pongo, ¿no? Que empiece desde la posición 0, desde la posición 0 del vector hasta, ¿no? Que sea menor, ¿no? A la cantidad o la longitud de ese vector, ¿no? En este caso, ¿cuánto es la longitud del vector? Es 1, entonces solamente va a ser un solo recorrido, ¿no? Porque va a devolver solo un valor. Con esta misma función yo puedo también mostrar un listado de contactos, ¿no? De esta misma manera. Entonces, perfecto, ya hago el recorrido y para ir llenando ese listado, yo estoy instanciando una clase llamada listado usuarios. ¿Quién es listado usuarios? Vamos acá. Ahí está. En mi paquete objetos he creado una clase denominada listar usuarios. Vamos a ver mi clase listar usuarios. Ahí está. Mi listar usuarios, ¿qué va a recibir? Solo va a recibir la cantidad de usuarios que hay, ¿no? Si es que existe, va a enviar 1. Y si no existe, va a enviar 0. Entonces, solamente he creado una sola variable, ¿no? Le he puesto este tipo de string, que es más fácil para estar evitando la conversión y todo eso. Que le he puesto can, ¿no? Y lo mismo, ¿no? A esta función can yo le doy le remarco, me voy a source, generar get and sec y me va a generar automáticamente eso, ¿no? Como hicimos en conexión, genera solito el get y el sec. Y lo que hago es inicializar, ¿no? Inicio mi constructor de can, ¿no? Y lo cierro. Muy bien. Entonces eso es para listar usuarios, nada más. Vamos mostrando acá este menú que todavía no lo vamos a utilizar. Muy bien. Es el listar usuario. Entonces, lo que hago es instanciar esa clase listar usuarios. Subir acá. Lo que hago es instanciar esa clase listar usuarios. Lo estoy instanciando. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es ir llenándola. Ir llenando ese objeto, ¿no? Ir llenando ese objeto, esa clase. Esa clase, ¿no? Que va a tener dentro de mis objetos, que listar usuarios. Entonces, pregunto, ¿no? Si la cantidad de vuelta es 0, o sea que no hay ningún usuario, entonces mi usuario list en mi variable can, y como esa escritura es can, pues, ¿no? Voy a mandar a vacío. De lo contrario, si existiera un usuario, yo voy a devolver, ¿no? En mi usuario list, a mi lista, a mi listado, que es mi clase que acabo de crear, a mi listado, le voy a asignar lo que encuentre, ¿no? En mi campo can.
¿quién es Khan? ¿Quién es Khan? ¿No? Si se dan cuenta, cuando hago mi consulta select con as Khan, Khan es el campo. Entonces lo que está recibiendo es el campo tal cual está escrito. Acá en este caso está minúscula. Por eso es que aquí en Android lo recibo en minúscula. Entonces estoy llamando al campo, tal cual está escrito. Este es el campo de que yo he creado en PHP. Al igual que el array, ¿no? ¿Cómo se llama el array en PHP? ¿Cómo se llama el campito que va a devolver esa consulta, ¿no? Acá está el campo que va a devolver, porque va a devolver Khan. Y Khan es lo que va, que está en esa array, lo que va a asignar a mi array tablita. ¿Sí? Y en el caso que yo no encontrara nada, lo que yo voy a hacer es devolver, como al contar me va a devolver por lo menos 0, ¿no? Menos 1, me va a devolver acá menos 1, ¿no? Me lo devuelve en tablita menos 1, significa que no hay nadie. Muy bien. Perfecto, entonces agrego a la lista, adiciono a la lista todo lo que obtiene mi variable usuario lead, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ya para finalizar, ¿listo? Ya para finalizar, llamamos al método mostrar listado, el cual va a tener la posición. Recuerdan que en la parte superior creé una variable de tipo entero posición y lo inicialicé en 0, ¿no? Miren, acá está en la parte superior, se me había olvidado, acá está, ¿no? Posición 0, para que empiece a llenar mi vector, ¿no? ¿Listo? Bien. Entonces acá está mi variable posición, ¿no? El cual va a llamar a mi listado en la variable posición. La posición va cambiando conforme vamos llenando, ¿no? En este caso solamente es un solo campo, un solo registro, entonces solamente la posición va a ser la posición 1, ¿no? No va a haber más registros. Entonces voy a asignarlo a mi listado de usuarios, voy a listar a mi listado de usuarios y voy a llamar al método válido usuario, ¿no? Que está en la parte de abajo. Acá estos ya son códigos de ANSI Text, ¿no? ANSI Text que me va a permitir poder mostrar, ¿no? Esto prácticamente es universal para todos. Más adelante cuando ustedes hagan sus consultas, esto van a verlo en casi todos los códigos, ¿no? Ahí está. Voy a empezar a llamar vamos bajando acá. Ahí está. ¿Sí? Bajando un poquito más. Ahí está. Se puede ver. Muy bien, y aquí ya viene la parte más fácil, ¿sí? Donde ya es la validación de usuario netamente, ¿no? Llamamos a la cadena de conexión, ¿no? De usuario. Muy bien, preguntamos cuánto fue Khan, ¿no? Lo que nos devolvía Khan, ¿no? El usuario, ¿quién es Khan, no? ¿Cuánto nos está devolviendo la variable Khan, no? Esta variable de uso superior, ¿no? Bien. Ahí está. Mira el usuario. ¿Quién es válido usuario? Válido usuario. Que recibía mi función válido usuario. Verificaba la cantidad, ¿no? Si recibe 0, recibe más de 1. Entonces, ¿qué pasa si recibe 0? Significa que no hay ningún usuario, ¿no? ¿No? Pasa, ¿no? Supone que si recibe 0 es que hay un registro. Si recibe si recibe 0 significa porque el usuario no existe. Por lo tanto, si no existe, entonces puedo registrarlo. Entonces, si el usuario no existe, entonces puedo registrarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mostrar la imagen de OK, o sea que todo está bien. El ocultar no lo oculto. No, Gone, que ya la imagen de no tendría que desaparecer, pues, ¿no? Gone, recuerden que hay invisible, que lo oculta, sí es cierto, pero deja ahí el espacio, ¿no? O sea, no nos muestra nada más, pero sigue ocupando espacio. En cambio, Gone, lo que hace es ocultarlo y desaparecer ese espacio, ¿no? Y ya puedo mostrar, pues, ¿no? Las cajas de los, la llave, ¿no? De clave, de new, ¿no? De sexo, el botón de crear, ¿no? Que hay que mostrarlo también. Y un mensajito, ¿no? Un mensajito como tipo ventana emergente, ¿no? Que diga usuario aceptado, ¿no? Usuario aceptado en la misma cuenta. Muy bien, y que el enfoque del cursor vaya inmediatamente al correo. ¿Qué pasa si es que ya existiera? O sea, si me devuelve por lo menos un registro. Entonces sigo ocultando todo, se sigue manteniendo todo oculto y mostraría un mensajito como tipo ventana emergente que diga que el usuario ya existe, ¿no? ¿Y a dónde volvería el cursor? Volvería a la caja de texto de usuario, ya no el correo. ¿Sí? Entonces, este código también lo he subido ahí a la plataforma, lo pueden visualizar, pueden descargar también para guiarse, sino que siempre es bueno explicar, ¿no? De qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, vamos haciendo un breve repaso, rápidamente. ¿Sí? Entonces,
Lo que hicimos fue, bueno, crear el activity cuenta, ¿no? Es el diseño de acá, estamos enviando a través del login cuando yo doy clic en registrar, ¿no? Entonces, eso sería en el botón registrar, que ya lo hicimos también en clases. Cuando mande registrar, ¿a quién va a llamar? A la cuenta, ¿no? Inicia la cuenta. Muy bien. Cuenta, que es el activity, que es el diseño, va a tener su clase. Acá está la clase cuenta. Muy bien, está la clase cuenta. ¿Qué hacemos en la clase cuenta? Pues llamamos a nuestras variables, ¿no? Todos los controles que vamos a utilizarlos para luego llamarlos con el find by ID, ¿no? Todos los controles. Hemos creado también una instancia de una clase para hacer el listado, para devolver la cantidad de registros que encuentra, si es que el usuario existe o no. Me va a devolver 1, me va a devolver 0, ¿no? Hay que utilizarlo. Y esa clase lista usuario la hemos creado dentro del package de los objetos, ¿no? Está acá. Dentro del package de los objetos le hemos creado, está acá, listar usuario, muy bien. Listar usuario es una variable tipo can, a través de la opción source, ¿no? Generar get acceder, menú source, ¿no? Generaba los get y el sec de can, escritura, lectura. Muy bien, y inicializamos y cerramos, ¿no? Nuestros constructores, ¿no? Muy bien, eso fue con listar usuarios. Entonces, en cuenta, llamamos bueno, esto de insertar usuario sería después, ¿no? Para guardar ya el usuario, ¿no? Primero sería esto de acá, de consultar usuarios. Llamamos a la conexión. Dentro de la carpeta que sea nuestro servidor, vamos a llamar el archivo consulta usuario PHP. Creamos el array adapter, ¿no? Que es para poder mostrar el sexo femenino y masculino, ¿no? A través del combo. Creamos un vector y lo asignamos al array adapter, ¿no? El array adapter de un simple spinner item. Hay diferentes tipos de spinner, ¿no? Pueden también llamar a diferentes tipos de spinner, ¿no? Cualquiera. Es el más sencillo, el más utilizado también, ¿no? Pueden trabajar después. Y asigno el vector opciones. Muy bien, una vez que asigno el vector opciones, escribo en el spinner todo el adaptador. Muy bien. Ahora ya procedo a validar, ¿no? Validar los usuarios, si existen o no. Entonces estaba llamando al método mostrar listado.execute. ¿Sí? Para lo cual este es un código ya no universal que se los he pasado en el campus también, que es para poder llamar, hacer la conexión con el servidor Apache, ¿no? Utilizando la cadena de conexión. Esto es estándar para todo, digamos. Este código de acá. Simplemente un copy y pega. No hay nada más que modificar, absolutamente nada. Y acá sí, ¿no? El listado. Muy bien. Recuerden que mandamos a la URL, a la conexión, ¿no? Mandamos a través de una variable de tipo get que le he puesto por nombre usuario verificar, le mando lo que haya escrito en la caja de texto. Por eso get test, lectura de la caja del control, ¿no? Del control. Que le hemos puesto aquí usuario new, ¿no? El control. Parseándolo pues a string, ¿no? Eso lo asigno a mi variable de tipo get, ¿no? Y hacía mi recorrido de mi for, de mi vector, ¿no? Para esto en mi archivo PHP, recibía, ¿no? La variable usuario verifica por array get, lo recibo, hago mi consulta, obtengo el resultado de registros. Si es que no existe el usuario, me va a devolver 0. Si es que existe, por lo menos me va a devolver 1, ¿no? Entonces, si existiera, lo vamos a almacenar acá. Si es que no existiera, me va a devolver simplemente 0, ¿no? Ese es el código con respecto a PHP, ¿no? Este es el código, ¿no? Uy, eso se maximizó. ¿No? Ahí está el código, ¿no? Ahí está, quizás para que se pueda visualizar, porque eso sí no está en el campus. Ahí está, ¿no? Está en la parte superior, ahí para que puedan tomar nota. Hacer un pequeño alto ahí. Pueden hacer pausa al video para que puedan tomar nota del código de conexión, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las minúsculas, ¿no? Acá también, ¿no? Tal cual, si... Bueno, acá va a haber un error, ¿no? Porque mi base de datos no le he creado mayúscula. Mi base de datos yo tengo que modificarlo, si no me va a salir. Está en minúscula, ¿no? Ahorita me doy cuenta. Está en minúscula. Ahí voy a tener un super error y nunca me va a conectar. Y el campo usuario está en... El campo usuario está en minúscula, ¿no? Vamos copiando acá. Le va a salir error. Ahí está. ¿Sí? Mi consulta, ¿no? Mi from usuarios, donde recibe el usuario, recibe, ¿no? Mi vector que le he creado el nombre de tablita, ¿no? Recuerden que acá devuelvo can, el campo can, que es el campo que voy a recibir yo que voy a recibirlo en Android, ¿no? El código de Android, en Java. Muy bien.
Entonces, ingresamos, ¿no? Hasta acá, ¿no? Campo tal cual está escrito. Recibo. Si recibo ceros, voy a mandar como sé que secan, voy a mandar vacío. De lo contrario, mandaré pues el resultado, ¿no? Si no recibo nada, si la consulta puede que haya a veces errores, entonces voy a mandar vacío. De lo contrario, voy a almacenar si es 0 o 1, ¿no? Muy bien. Ya vamos a mostrar el listado. Ahí está, si quieren pueden ponerle pausa al video para poder codificar. Muy bien, creo que vamos a hacer una segunda parte del video de poder loguearnos. No va a ser un video muy extenso. Y bueno, y el método validar usuario, ¿no? Vamos a bajar acá la pantalla para que ahí está. ¿Sí? Validar usuario, ¿no? Si recibo 0 significa que no hay un usuario. Entonces muestro todo. De lo contrario, oculto todo y digo que usuario existe. Muy bien. Esa va a ser la primera parte de todo el video. Vamos a corroborarlo, ¿no? Si existe. Vamos a ver si todo está ok. Vamos a hacer una prueba. Si todo está bien, vamos a ejecutar nuestra máquina virtual. Muy bien, para ejecutar el programa, para instalarlo, generar el APK, me voy a mi proyecto, ¿no? Aquí entérate, anticlick. Run as Android Application. Muy bien. Muy bien, hay un Galaxy ya activo. Ahí está. Ok. Máquina virtual. ¿Está mi maquinita? Acá está. Esperemos a que instale un momento. Esto sí a veces suele demorar. Sobre todo porque la máquina virtual jala recursos de la PC, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Muy bien, yo daría clic en la opción registrar. Me debería llamar a cuenta. Ahí está. Vamos a ver primero si tengo usuarios en la base de datos. Estos usuarios. Examino, no hay nadie. Bien, entonces cualquiera sea el usuario que yo ingrese me debe de salir ok porque no hay. Vamos a ver si hay conexión. Vamos a poner Kialba. Doy clic en validar usuario. Ahí está, ¿no? Me dice que ok. Pero no estaba habilitando los spinners, ¿no? Los spinners no, perdón, los layouts. Vamos a ver qué pasó. Ya lo vi. Okay. Claro, es que estaba... Acá llamo los controles, pero si se recuerdan en la activity cuenta yo me he puesto a ocultar los layouts. Entonces por eso no me va a salir. Vamos a poniendo invisible. Acá vamos a poner invisible. Y lo que debería yo de ocultar es el control. Muy bien, vamos acá visible. Y ahora sí ya me va a salir un lapsus. Emoción del momento. Está visible con bien, crear si no, ahí no tenía problemas. Bien. Guardando, vamos haciendo un run as nuevamente al proyecto, anticlick entérate, run as Android Application. Muy bien, vamos a la maquinita. Un emulador que dice que hay como un error. Ahí está. Esperemos a que instale. Ahí está. Aquí regístrate. Esa ventana del lado derecho es la ventana de errores, ¿no? Ahorita está todo ok, ¿no? Si quisieran ver, hay que borrarle los errores. Kialba. Ahí está, clic validar. Usted, ¿no? Creo que no se ve el mensajito. Vamos a hacerlo de nuevo al cancelar. Para que ustedes puedan ver el mensajito de la ventana emergente. Jala un poquito más. Ahí está. Kialba. Invalidar. Ahí está, ¿no? Mensajita. Usuario aceptado. ¿No? Ingrese correo, ingrese clave, regrese clave. Acá está el array adapter, ¿no? El adaptador. Ahí ya nos puede salir, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces en el próximo video vamos a ver que ya funciona el botón crear. Cuando ingresen los datos deben crear.
Y debería de, bueno, regresarme al menú, ¿no? Logi. Y podría hacer una prueba de volver a registrar e ingresar el mismo usuario, ¿no? Y cuando dé invalidar me debería salir que ya existe, ¿no? Porque lo acabo de insertar. Entonces vamos a hacer eso en el segundo video. Vamos subiendo este primer video. Y luego vamos a hacer la segunda parte del video ya de crear cuenta. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte del video. Más adelante estamos subiendo la segunda parte, que ya sería el crear ya el usuario. ¿Listo?